Amén. ¿Cuántos recibieron la tarjetita que les envié? El que no, Toño, que no la ha recibido, entonces es porque no los tengo en mi esto. Entonces déjenme, por favor, sus datos para poder incluirlos en mi, ¿cómo se llama? En mi grupo, para poder estarles enviando todo eso. Bien, Dios ha venido colocando en nosotros desde hace algún tiempo un interés especial en la oración. Y sobre todo, Dios ha venido como colocando dentro de nosotros el deseo y el ánimo de llevar a la iglesia a la oración. Porque si bien es cierto que la división es entre el laicado y el clero, ya pasó de moda, a veces los laicos siguen pensando que el único que tiene la obligación de orar es el pastor o el equipo de líderes, pero que ellos no. Es decir, que a veces pensamos que solamente con asistir es suficiente y si damos mejor todavía, entonces pensamos que eso ya es suficiente. Pero la responsabilidad de la oración también es suya, también es de cada persona que está sentada en esa silla. Amén. ¿Cuántos leyeron la columna? A ver. Ay, oiga, su pastor escribe todos los viernes en un periódico local. Sería bueno que sus discípulos leyeran la columna. ¿Sí? No necesita comprar el periódico, necesita simplemente tener internet, entrar a el pilón de Valledupar, pique el pilón, mire las cosas del pilón, allí aparecen los columnistas, siempre hay 4 columnistas los días viernes, búsqueme, inclusive si no sabe mi nombre, ahí está la foto, búsqueme, pique allí y ahí sale inmediatamente la columna, que inclusive la puede usted reproducir, la puede montar en su, ¿cómo se llama? En su web, en su estado, ¿sí? Para que de esa manera corra el asunto. Pero bueno, chévere, gracias por recordar, Ani, que no me acordaba de eso. Entonces hoy quiero hablar acerca de la oración y quiero hacerlo con 2 motivaciones. La primera es invitarlos a orar. La segunda es decirles que en esta iglesia vamos a abrir espacios de oración. Los días miércoles a partir de las 5 de la tarde, comenzando en el mes de agosto, vamos a tener tiempos especiales de oración todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y los días jueves estamos teniendo en las mañanas, ¿sí? De 9 a 12, un tiempo especial de oración y de ayuno para todos los que quieran asistir, para todos los que quieran participar. No necesitan ningún requisito, simplemente venir y compartir con nosotros en este tiempo. ¿Listo? Muy bien. El sermón de hoy le he puesto, de acuerdo a la tarjeta que les mandé, pedir, pedir. Y estoy en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número... Ay, ahí están, qué bonito, es que como yo no veo para allá. Entonces, Mateo capítulo número 7, voy a leer desde el verso número 7 en adelante, pero la predicación está basada en el verso número 7. Pero voy a leer todo la perícopa, todo el párrafo. Dice así en esta versión: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Amén. Muy bien. Siempre que hablamos de oración, el espectro es muy, 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 muy amplio. Yo no he conocido una sola persona a quien tú le preguntes si ora que te diga que no. Todos dicen que ora.
Sí, yo cuando voy manejando yo oro, yo cuando me levanto digo, Señor, gracias, yo cuando me estoy afeitando en el espejo digo, uy, Señor, qué bonito la obra de tus manos, entonces todos creen que eso es oración. Y orar es algo más que hablar con Dios. Orar es un tiempo especial y específico que yo debo sacar para estar en la presencia del Señor. Orar no solamente hablar sin esperar la respuesta. Orar es inclinar mi corazón delante del Señor, reconociendo su amor, su ternura, su grandeza, su poder, su gracia sobre mi vida. Pensando entonces en esto, la Biblia está llena de ejemplos y de modelos de oración. Llenas. Jesús mismo nos enseñó un modelo de oración cuando allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, sus discípulos lo concretaron y le dijeron, mira, Juan enseñó a orar a sus discípulos. ¿Y por qué tú no nos has enseñado a nosotros? Y entonces Jesús les dijo, bueno, siéntense que les voy a enseñar. Cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera. Y es cuando enseña el Padre Nuestro. Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar. Jesús no enseñó a sus discípulos a hacer discípulos. Jesús no enseñó a sus discípulos a administrar una iglesia. Jesús no enseñó a sus discípulos a multiplicarse. Pero Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Lo único que realmente Jesús enseñó a ellos fue cómo orar. De allí la importancia entonces de la oración. Pensando entonces en esto, hay 3 oraciones importantes, esenciales en la Biblia, que nunca pueden faltar en nuestra vida y que nunca pueden faltar en nuestros tiempos especiales de oración. ¿Cuántas hay? 3 oraciones especiales. Pero bueno, con esa declaración, ténganla allí y les voy a contar otro descubrimiento que hice en la Escritura. Ese otro descubrimiento está en Hechos en el capítulo 12. Se los voy a contar rápido. Y es este. Pedro es encarcelado. Está preso. Ya era la segunda vez que lo metían preso por estar hablando de Jesús. Pedro está encarcelado. Y estando entonces Pedro encarcelado, dice la Escritura que un ángel del Señor llegó a la cárcel, rompió todo lo que tenía que romper, una luz resplandeció en la cárcel, Pedro estaba por allá en la última celda metido, lo despertó y le dijo, levántate porque yo te voy a sacar de allí. Se le caen las cadenas y comienza a caminar detrás del ángel y entonces el ángel va caminando y finalmente dice en el verso número 10 que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y la puerta se les abrió. Es decir, Dios sacó a Pedro de la cárcel y Dios abrió la puerta de la cárcel para que Pedro saliera. Pero resulta que después de que Pedro salió, en ese mismo relato, Pedro se va a la casa donde estaban reunidos los discípulos. Y entonces allí se encuentra con un problema. Estoy en el verso 13 ahora del mismo Hechos 12. Y Pedro comienza a tocar, y a tocar la puerta y nadie le abre. Sale una niña que se llama Rode, sale a abrir, se asoma por una rendija o se asoma por la ventana, se da cuenta que es Pedro y entonces de la emoción en vez de abrir sale corriendo otra vez para adentro para avisar que Pedro estaba tocando la puerta. A ver si me explico. Dios abrió la puerta de la cárcel para que Pedro saliera, pero Dios no abrió la puerta donde los discípulos estaban reunidos. La puerta esa tuvieron que abrirla los discípulos desde adentro. Hay puertas que Dios abre. Hay puertas que Dios tiene que abrir. Hay puertas donde las circunstancias son más grandes que nosotros, donde el problema nos desborda, es mucho más alto que nosotros. Y entonces Dios tiene que abrir esa puerta. Pero hay otras puertas que tienes que abrirlas tú. Y esas otras puertas tú las tienes que abrir es a través de la oración.
Amén. 3 grandes oraciones. Dice otra vez, Mateo 7:7. ¿Lo repiten conmigo? Pedid, buscad, llamad. Santiago dice en el capítulo 4 un diagnóstico triste. Dice en el verso número 2 del capítulo 4, ustedes codician y no tienen, piden y no reciben, y si piden, no saben pedir, piden mal. Entonces, ¿cómo yo puedo responder el asunto? Contrastamos todo eso con promesas de la Escritura, como por ejemplo en Juan capítulo 16, dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos los dará. O Juan 15, versículo 7, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que deseamos. Entonces, el punto es, ¿por qué a veces nosotros no tenemos lo que estamos necesitando? 3 oraciones importantes. La primera, aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Porque el que pide, ¿están conmigo? El que pide, hay que aprender a pedir. La primera oración importante es esa oración que pide, es esa oración que sabe pedir. Y voy a tomar algunas ilustraciones para ir reforzando un poco estas ideas. En este caso, voy a tomar una metáfora que aparece en Lucas, en el capítulo 18 de Lucas. Y es la metáfora extendida, convertida casi en una parábola, de una mujer viuda que tiene un negocio y todo el tiempo está pidiéndole al juez de ese pueblo que falle a su favor, porque en justicia ella tiene la razón. Y el juez se hace loco y se hace loco y se hace loco y pasa el tiempo, pero esta mujer persiste e insiste y todo el tiempo está reclamándole al juez, hasta que una vez el juez dice, caramba, yo me voy a sacar a esa vieja de encima. Yo no aguanto el cirilí de esta mujer. Yo voy a fallarle a esta mujer. Y efectivamente le falla en justicia. Y esa mujer recibe lo que estaba pidiendo. Y entonces dice el relato del evangelista, y si Dios hizo que este juez injusto fallara de esa manera, ¿no creen ustedes que Dios va a tener también misericordia de aquellos que claman a Él de día y de noche? Pida. La oración que pide es aquella oración que presenta las necesidades delante del Señor. Es esa oración que quiere que Dios intervenga, que Dios meta su mano en nuestras necesidades. Como padres amorosos, nosotros estamos atentos a suplir las necesidades de nuestros hijos. Pero Dios también, que es nuestro Padre, está dispuesto a responder a nuestras necesidades. Filipenses dice en el capítulo 4, en el verso 6, por nada estés afanoso. Afanoso quiere decir angustiado, preocupado, estresado. ¿Sí? Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos amados, se trata precisamente de eso. Dice en Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, que nosotros podemos tener confianza en Dios. Y que esa confianza que tenemos en Dios consiste en que si nosotros confiamos en Él y tenemos, digamos, intimidad con Él, nosotros podemos saber cuál es la voluntad del Señor con respecto a nuestros asuntos. Y si oramos conforme a esa voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho al Señor. Efesios dice en el capítulo 3 que aquel que Dios es poderoso para darnos mucho
mucho más. Díganlo conmigo, mucho más de lo que pedimos o entendemos según la gracia del Señor. Pida, atrévase a pedir. No se acostumbre a pedirle a otros para que oren por usted. Arrodíllese y pídale al Señor que Dios responderá a su oración. Porque el que pide, eso dice la Escritura, pedid y se os dará. La segunda oración importante que aparece allí en Mateo 7 es la oración del que busca. Porque dice allí, el que busca, halla. El que busca, encuentra. Esa es la segunda oración más importante. Jeremías 29 dice, Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. No son pensamientos de maldad, no son pensamientos pichicatos, no son pensamientos pequeños, son pensamientos de paz. Son pensamientos para entregarles a ustedes. La oración que busca es aquella oración que no busca solamente las dádivas, sino que busca el rostro del dador, que busca el rostro de aquel que tiene poder para entregar. Es la oración que busca al Señor. Es la oración que yo dirijo a Dios mismo por la necesidad que tengo de encontrar su presencia. Es aquella oración que se dedica a contemplar el rostro del Señor. Es aquella oración en el que nos centramos en Él para adorarle y para disfrutar de su presencia, buscando su rostro, buscando su voluntad, buscando su presencia. Cuando yo busco la presencia del Señor, su gloria viene a mi vida. Y cuando su gloria viene a mi vida, se manifiesta la unción de Dios. Y cuando la unción se manifiesta, esta se exterioriza en poder. Y cuando el poder está presente, entonces ocurren los milagros. Entonces ocurren las intervenciones poderosas del Señor en nosotros. Una ejemplificación que yo tengo de este punto está en Lucas, en el capítulo 24. Y es la ocasión aquella cuando los discípulos, 2 discípulos, después de la muerte de Jesús, van caminando muy entristecidos, viajando de Jerusalén a un lugar llamado Emaús. Y van hablando entre ellos acerca de todo lo que ha acontecido y de la tristeza que les da que Jesús hubiese sido crucificado. Y entonces un tercer viajero se le une en el camino y entonces comienza a decirle, ¿por qué es tan triste? No, tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado. Mire, y echaron la historia. Y Jesús entonces comienza desde el libro de Isaías a mostrarle todas las cosas que debió haber cumplido el Mesías. En esa conversación llegaron al pueblo de Emaús. Y cuando llegaron a la casa, Jesús hace como que va a seguir el camino. Y ellos le dicen, no te vayas. Quédate con nosotros. Mira, el día ya ha declinado. Quédate con nosotros un rato más. Y entonces Jesús se queda allí y llega el momento de comer. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice y entonces a ellos les cae el 20. Y en ese momento ellos descubren que ese viajero que ha estado con ellos durante las últimas horas es nada más y nada menos que el Cristo resucitado. Y entonces corren otra vez para Jerusalén para avisarle a todos los otros que Jesús había resucitado y había caminado con ellos. El punto es, eso es búsqueda. La búsqueda es cuando en tu momento de oración tú le puedes decir a Dios, quédate un rato más conmigo. No te vayas, no me pases de largo. Quiero disfrutar de tu compañía, quiero disfrutar de tu presencia. Y la tercera oración importante, además de aquella que pide, además de aquella que busque, es la oración que llama. Dice la Escritura, y al que llama se le abrirá. Al que pide se le da, al que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y para eso voy a ilustrarlos con otra metáfora que aparece en Lucas capítulo 11. ¿Están conmigo todavía?
Lucas capítulo 11, y es la metáfora de un amigo, la metáfora de la amistad. Y resulta que un amigo estaba allí y a medianoche le llegan unas visitas. Y resulta que él no tiene alimento en su casa para atender a las visitas. Entonces va donde un vecino que es su amigo y le dice: hermano, a medianoche, tucu, hermano, préstame algo de comer, préstame 3 panes, porque me llegó una visita a medianoche y yo no tengo nada que ponerle. Y entonces dice que el amigo allá le dice desde allá en la cama: no, vete, yo estoy acostado, ya estoy empijamado, mis hijos están conmigo aquí. No. Pero el hombre insiste en eso y dice que el hombre se levanta, no por ser su amigo, sino por su importunidad. Era ya medianoche, pero aún así se levanta a darle al amigo lo que ese amigo estaba necesitando. Hermanos, el hombre que pide era amigo de aquel que tenía los panes. Si tú necesitas pedir algo para otros, necesitas ser amigo de aquel que tiene la provisión. Y quien tiene la provisión es precisamente Jesús. Nosotros pedimos para llevar la necesidad a otras personas. Y es verdad que también la hora puede ser avanzada. Es verdad que los tiempos no están para eso. Es verdad que el tiempo se acaba. Pero hermanos, aunque la puerta esté cerrada, esa puerta puede abrirse si yo desarrollo un deseo intenso y desarrollo importunidad para poder bendecir a otras personas. La oración que llama, entonces esa oración perseverante de aquel que golpea las puertas del cielo intercediendo por otras personas, por los gobernantes, por las naciones, por la familia, por los amigos, por nuestros padres, etcétera, etcétera. Es esa oración que llamo. Implica no orar basado solamente en mis necesidades propias, sino también en la necesidad de otros. Es esa oración que abre el espacio para que Dios intervenga. Es una oración no solamente intercesora, sino interventora, que Dios intervenga. 3 oraciones importantes que nunca debemos olvidar. La oración que pide, la oración que busca y la oración que llama. Que Dios traiga a tu vida este tipo de oración. Y te voy a decir algo: Dios no va a hacer nada. Escucha, Dios no va a hacer nada. Dios no hará nada en nuestra nación. Dios no hará nada en nuestra ciudad. Dios no hará nada en tu casa, sino es a través de tu oración. No quiere decir que Dios no sea soberano y que Dios no pueda obrar independiente de ti, no. Porque Dios, si quiere, hasta las piedras pueden hablar, hasta las burras pueden hablar. Dios puede hacer hablar a lo que Él quiera, pero el método de Dios es a través tuyo y es precisamente a través de la oración que tú hagas. Por eso es importante que asuman la responsabilidad de la oración. Hermanos, qué privilegio tan grande tenemos de orar. La oración es el poder más grande que existe en el universo. La oración es poderosa. Si ustedes revisan allí en Mateo capítulo 6, 3 grandes principios como reglas de oro, como señales del nuevo pacto aparecen allí. 1, la oración. 2, la generosidad. 3, el ayuno. No puedes evitarlo, no puedes salirte de allí. Si tú eres parte de este colectivo, si eres parte del reino, entonces tú tienes que tener esas señales del reino. Tienes que estar inmerso en la oración, en la generosidad y en el ayuno, porque son las señales precisamente de este reino. Pero sobre todo en la oración. ¿Cuántos quieren recibir? Entonces tienes que aprender a pedir. ¿Cuántos quieren encontrar? Entonces tienes que aprender entonces a buscar. ¿Cuántos quieren entrar? Entonces tienes que aprender a tocar. Porque, como dice la Escritura, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Hermanos, Dios está listo, dispuesto
a escuchar tu oración. Que Dios te use en ese tipo de oración. Que Dios te use pidiendo. Que Dios te use buscando. Que Dios te use precisamente llamando, para que la gracia del Señor sea sobre tu vida y tú puedas encontrar recompensa en la oración. Amén. Ponte de pie conmigo y terminemos en un momento de oración y en un momento de práctica. Quiero que sueltes lo que tengas en la mano. Si tienes una cartera, suelta la cartera. Suelta lo que tienes en la mano. Sacude tus manos. Y simplemente, allí donde estás, cierra tus ojos. Aíslate de todo lo que esté a tu alrededor. No importa quién esté a tu lado. Cierra tus ojitos para que te puedas concentrar. Y allí con tus ojos cerrados, tal vez hay en tu corazón peticiones que no te has atrevido a hacerle al Señor. A veces el enemigo nos hace sentir indignos, como si no mereciéramos. La primera oración que nos enseñó Jesús fue la oración que pide. Yo voy a pedirte que tú comiences a abrir tus labios y que presentes delante del Señor tus necesidades. La oración que pide es aquella oración que presenta sus necesidades delante del Señor. Comenzó la pastora hoy hablando sobre aquella mujer sirofenicia, a quien Jesús le dijo: no puedo responderte, porque he venido a las ovejas perdidas de Israel. No puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero ella le dijo: Señor, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Jesús se impresionó tanto que dijo: wow, mujer, no había visto una fe tan grande. No hay una necesidad más grande que tu oración. Pide en esta hora. El Señor quiere que pidamos lo que necesitamos. Dios es un Padre amoroso que está atento a responder a todo aquello que esté dentro de su voluntad agradable y perfecta. Toma un minuto para contarle a Dios sobre tus necesidades. Pide. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pero también ten en cuenta que la oración también es aquella que busca el rostro del Señor. Aquella que busca su presencia. Aquella que disfruta estar con Él. Aquella que contempla su gloria. Aquella que oye sus palabras. Busca el rostro del Señor. Trae su presencia a tu casa. Deja que su presencia traiga su gloria, su unción, su poder.
Si hay asuntos que quieres cambiar y transformar, deja que la presencia del Señor venga y toque. No te canses de llamar. La oración que llama es esa oración perseverante, es esa oración terca, es esa oración que golpea las puertas del cielo, es esa oración que intercede, es esa oración que llama a la intervención de Dios. Es esa oración que no se conforma con una negativa, sino que como esta mujer insiste. Conversa con Dios. Habla con Él. Que Dios renueve tu tiempo de oración. Que Dios renueve tus fuerzas. Que Dios renueve la importancia de la oración en ti. Pide, busca, llama. Levanta tus manos al cielo un instante. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que en esta mañana está en este lugar. Señor, que tu dulce presencia sea con ellos. Espíritu Santo, precioso de Dios, toca sus vidas en esta mañana. Que a partir de este día tú coloques en el corazón de cada uno de ellos hambre por la oración, deseo de orar. Que tú acomodes los horarios y las circunstancias para que ellos puedan tener tiempos largos de oración. Señor, y en ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, atamos todo espíritu distractor, todo espíritu antagónico y mentiroso. Atamos todo espíritu de engaño, todo espíritu que nos distrae. Y nos declaramos libres en ti. Libres para pedir, libres para buscar, libres para tocar. Con la confianza que eres nuestro Padre, buscaremos tu rostro. Señor, gracias. Oro por cada hombre y cada mujer. Oro por cada joven, cada niño. Coloca en cada familia, Señor, el deseo ferviente de orar y de buscar tu rostro. Gracias te doy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Él lo merece. Gracias damos al Señor en este día. Que el Señor te dé una semana de victoria. Ya estamos en una semana de transición con el otro mes, pero que en todas las cosas que estás esperando una respuesta de parte del Señor, el Señor te acompañe. Damos gracias al Señor por su vida y declaramos que la bendición del Señor te acompañará esta semana. Que el Señor les bendiga. Feliz semana.
Un llamado especial para Viviana, Catalina, Eudrin, Clara, María Rita, Arelis, Pía y América. Que hay una sorpresa especial para ellas. Arde mi alma